Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Jefe de gobierno. Amigos, vamos a conversar hoy, como lo decíamos en el bloque anterior, con Ernesto Villegas, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que decir también que es precandidato para las elecciones internas de esta organización, previstas para el 28 de junio, día domingo, día después del Día del Periodista. Y él va a competir por Sucre, El Junquito y La Pastora. Pero, por normativa interna, no puede adelantarse en esa condición a divulgar mensajes que pongan en desventaja al resto de los competidores. Bienvenido entonces a nuestra entrevista a Venevisión. Es interesante hacer un balance sobre lo que ha ocurrido con la Torre de Confinanzas, llamada también la Torre de David. Yo quisiera que desglosaras un poco en el tiempo cómo se fue acometiendo esta tarea una vez que ya han logrado el desalojo total de la gran cantidad de familias que habitaban este sitio. Primero yo quisiera que me explicaras esto que me estabas diciendo de la estructura, que no es una sola torre y que en total había unos 48 pisos ocupados por familia. Más de eso. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todas y a todos. Buen provecho a quienes están almorzando. Bueno, en efecto, ya saliendo de nuestra responsabilidad como jefe de gobierno del Distrito Capital, para la cual me designó el presidente Nicolás Maduro, pues tuvimos la coronación de una tarea, de una instrucción que él nos dio, que fue la desocupación de la Torre Confinanzas, una estructura que quizás sea la que más ha merecido la atención de la prensa internacional en todos los tiempos. No, dificulto que haya otra estructura venezolana, otra obra de infraestructura que haya recibido tal centimetraje, tal atención de televisoras, páginas web, periódicos, radios del mundo entero en todos los idiomas. Incluso exposiciones internacionales en la Bienal de Venecia y en distintos foros culturales hasta donde esa edificación había sido llevada. Era una ocupación donde llegó a haber, en el momento en que nosotros llegamos, unas 1.295 familias, 4.585 personas, que han sido completamente reubicadas de manera armónica, consensuada, mediante un método que ponemos a la disposición del mundo. Este método de resolución de situaciones complejas en materia de vivienda, de ocupación del suelo urbano. ¿En cuánto tiempo se logró? Está a la disposición en apenas 10 meses, desde la primera mudanza, que fue el 22 de julio del año pasado, hasta el 27 de mayo pasado, logramos la reubicación absoluta y total de manera armónica y consensuada. Todo el mundo imaginaba que esto solo era posible mediante la violencia. Pocos apostaban a que podíamos cumplir esa instrucción del presidente Maduro sin que nos estuviésemos lamentando hoy por heridos, lesionados o incluso algunas muertes. Y todo lo contrario, ha sido un proceso muy hermoso de reconocimiento de las personas que allí habitaban en su condición de seres humanos, de ciudadanos. Hemos además liberado ese espacio para darle un uso positivo ahora para la ciudad. Te decía que no es una sola torre realmente, es un conjunto de una torre principal de 45 pisos con un helipuerto. Esa torre principal estuvo ocupada hasta el piso 28. La llamada Torre B tiene 20 pisos y estuvo completamente ocupada, es decir, 20 pisos más. La tercera torre es una torre de estacionamiento que servía de rampa de acceso para los pisos hasta el 10, y el centro de toda esta estructura es el llamado atrio, que tiene unos 7 pisos que también estaban ocupados. De modo que eran 28 más 20 más 7 pisos y algunas viviendas ubicadas en el área de estacionamiento, en otros lugares del complejo. De modo que fue una tarea titánica, una tarea además silenciosa, lo hicimos, digamos, con mucha prudencia. Siempre se me preguntaba en las entrevistas, ¿cuándo va, cuál es la meta, cuál es el plazo? Y yo era muy prudente, tú lo recuerdas, yo decía, mira, no estamos estableciéndonos un plazo determinado, queremos hacerlo sin presiones, digamos, innecesarias sobre esa comunidad. Y hoy, gracias a esa herramienta maravillosa que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, podemos decir que la ciudad dispone de ese espacio, la Torre Confinanzas, para un uso positivo. Ya el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que allí se va a instalar el Centro para los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas, un centro que ha de combinar usos educativos, culturales, deportivos y de seguridad. De modo que este espacio va a dejar de ser ese ícono negativo. Nosotros podemos decir, demolimos un ícono negativo de Caracas y de Venezuela en particular,
Y se está empezando a construir un nuevo ícono positivo para la ciudad, para las caraqueñas, para los caraqueños y para la imagen internacional también de Venezuela, debemos decirlo. Ahora, hablar de 1.295 familias, de 4.200 y pico personas, es prácticamente, no sé, hablar de un pueblo, prácticamente de una ciudad. Así es, con actividad instituto propia. ¿Qué había allí? Que en algún momento incluso Villegas se llegó a decir que había actividad delictiva. Socialmente, ¿qué encontraron allí? ¿Qué hubo, no vamos a decir que intervenir, qué hubo que abordar, qué hubo que asumir, qué hubo que negociar desde el punto de vista de una realidad social que se desarrolló? Sí, según el Instituto Nacional de Estadística, esa población que allí conseguimos reúne las características de un centro poblado. Es decir, se dio la reubicación de todo un centro poblado. Y ese centro poblado, como todos los centros poblados del mundo, tenía de todo. Es decir, allí había desde peluquería hasta bodegas, pasando por áreas deportivas, gente que desarrollaba actividades socioproductivas. Allí había una fábrica de moldes de repostería, había empresas textiles, vivían bomberos, vivían personas, hasta médicos llegamos a conseguir allí. Y por supuesto, en el inicio de esa ocupación hubo hechos que lamentar, hechos delictivos lamentablemente que ocurrieron allí según referencias de las propias familias que allí habitan, y que con el tiempo esa comunidad, para poder convivir en condiciones muy precarias, ahí las escaleras no tienen barandas, los balcones tienen paredes sin columnas, sin protección suficiente, de modo que muchas personas cayeron al vacío y murieron. Para poder organizarse y tener un modo de convivencia interno, debieron depurar de su seno elementos que no se adaptaban a las normas internas que allí habían. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que dentro de esa gran comunidad no había elementos reñidos con la ley. En todos los casos nosotros hicimos una revisión a través del SAIME, a través del Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de todas esas personas que fueron censadas, y hoy día podemos decir con plena satisfacción que todas han sido reubicadas. Estamos felices por la reacción además de los vecinos de la Torre Confinanza, de la parroquia San Bernardino, de la parroquia La Candelaria. Las propias familias reubicadas están felices, y es un contraste, Eduardo, que debemos felicitarnos con lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Europa y en España particularmente, que tenemos un visitante español muy renombrado, el señor Felipe González, ¿no? Yo quiero mostrar esto. España desalojó de su hogar a 95 familias por día en 2014. Un búlgaro derriba su casa y entrega los escombros al banco que la iba a desahuciar. Incendia su casa y arroja el coche por un acantilado antes de que fuera embargado. Estas cosas están sucediendo en Europa. Y lo que nosotros hemos hecho aquí en Venezuela, colocando la Gran Misión Vivienda Venezuela como una herramienta para la resolución de situaciones complejas desde el punto de vista urbano, es un espejo donde podrían verse los pueblos de Europa, particularmente el pueblo español. Nosotros ponemos a la disposición del pueblo español esta experiencia que hemos desarrollado. En lugar de policías sacando a viejitas, a viejitos a la calle con sus peroles, mandándolos a que tuvieran la peor de las suertes, nosotros hemos tenido a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela entrando a la Torre Confinanza, pero sin armamento, para ayudar a las familias que allá habitaban a colocar sus enseres en camiones y llevarlas hasta los lugares. Antes de que se me agote la entrevista, ¿qué precedente debe dejar esto? Para que de repente quien esté viendo la entrevista diga, bueno, déjame invadir, después viene el Estado, viene el gobierno, me protege, me resuelve mi problema de habitabilidad. O sea, ¿qué precedente debe dejar esto, esta historia que tú estás describiendo? Mira, en lo absoluto. En este momento la Torre Confinanza está resguardada por la Guardia Nacional Bolivariana y no se va a permitir ningún tipo de reocupación de esos espacios. Existe una herramienta para la solución del problema habitacional que está en construcción, es la Gran Misión Vivienda Venezuela, y nadie está autorizado para ubicarse en espacios sobre todo inadecuados. En el caso de la Torre Confinanza se trata de una operación humanitaria. Yo te invito a que vayamos, y allí los equipos de prensa que me han acompañado en estos meses han constatado que allí no había condiciones para la vida segura. Muchos niños fallecieron porque les caían cosas de los pisos superiores. Un vehículo cayó desde el piso 9 hasta la planta baja. Milagrosamente sus ocupantes resultaron ilesos, pero no era un sitio para que una ciudad como Caracas
tuviese un grupo de personas habitando de esa manera. Por eso esta acción puntual. Y nosotros seguimos trabajando en la Gran Misión Vivienda Venezuela para satisfacer la demanda de viviendas de las ciudadanas y los ciudadanos, y en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para la transformación integral de nuestros barrios, para el mejoramiento de las viviendas de nuestras comunidades, de modo que no hay ninguna justificación para ese tipo de invasiones, como tú las has definido, porque además constituyen delito que es penado por nuestro ordenamiento jurídico. Gracias por esta visita, siempre con las puertas abiertas, éxitos. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Ernesto Villegas, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al regreso, más informaciones para todos ustedes.